Cómo predicar de Cristo usando toda la Biblia, por Goldsworthy. Capítulo número 4. ¿Qué es la predicación? Preguntas difíciles sobre la predicación. En 1980, Klaas Runia mencionó varias de las críticas hechas en contra del concepto y la práctica de la predicación en la Iglesia. El ataque provenía de los científicos sociales, de algunos teóricos de la comunicación y también de teólogos. Y Runia consideró que era justificable responder de forma moderada para defender la práctica tradicional de proclamar la palabra de Dios. Pero es necesario que hablemos de algunas de las preguntas difíciles sobre la predicación, puesto que incluso en las iglesias evangélicas la centralidad del sermón y los métodos para darlo han estado sujetos a crítica y a muchas modificaciones. Runia citó a Peter Frosty. Es quizá un comienzo temerario, pero me aventuraré a decir que el cristianismo depende de su predicación. Sin duda, debemos enfrentar algunos puntos complicados sobre la naturaleza de la predicación y su importancia. ¿Capitulamos ante los teóricos y teólogos modernos o perseveramos y predicamos el tradicional sermón de domingo? Incluso cuando al parecer estemos perdiendo terreno con muchos de nuestra audiencia regular. Por supuesto, no todas las congregaciones están menguando y siempre existen espectaculares historias de éxito que nos estimulan y nos brindan modelos a seguir. Pero, ¿cómo determinamos la naturaleza del éxito y qué criterios adoptamos para establecer la efectividad de la predicación? Los protestantes evangélicos somos parte de una larga y venerable tradición que se remonta a la Reforma y que otorga un lugar fundamental a la predicación en las actividades de la congregación reunida. Podríamos apelar a la costumbre de los reformadores, los puritanos y líderes del renacimiento evangélico, además de los grandes predicadores de los siglos XIX y XX. Son conmovedores los relatos de hombres como John Wesley, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon y, en algunos años más recientes, Campbell Morgan, Dr. Martin Lloyd Jones y Billy Graham. Algunas predicaciones a miles de personas han sido profundamente efectivas para la conversión y edificación de muchos. Debemos preguntarnos cuál es el estímulo para esta actividad en la que multitudes han sido convertidas a Cristo. ¿Puede tratarse de un simple fenómeno pasajero destinado a perder vigencia a medida que entramos en una era orientada a la tecnología de medios de comunicación electrónica? Uno de los beneficios reales de aplicar el método de la teología bíblica es que nos permite entender la enseñanza bíblica sobre cualquier tema, en forma holística. No dependemos de unos pocos textos de evidencia para establecer una doctrina o comprender la naturaleza de un concepto importante. Podemos considerar lo que subyace tras el concepto desarrollado en el Nuevo Testamento y preguntarnos qué lo lleva en realidad a tener esa aparente prominencia. Podemos observar las distintas fibras que dan a esta doctrina su textura y riqueza, y evaluar en mejor forma cuál debería ser su importancia dentro de la iglesia contemporánea. Los manuales comunes sobre la predicación rara vez tratan del tema desde el punto de vista de la teología bíblica. Puede ser por muchas razones, pero en general, los evangélicos no han utilizado una teología bíblica y los no evangélicos desconfían de ella. Esta es una situación lamentable y difícil de entender, pues la convicción común entre los evangélicos es que la Biblia es la palabra de Dios y que se nos encomendó proclamarla. Pero por alguna razón, la evidente perspectiva de la unidad de la Biblia, que es el mensaje general de la revelación bíblica, parece haberse sumergido en un mar de consideraciones menores. Conformación de una teología bíblica de la palabra predicada. En el Nuevo Testamento, es evidente que la predicación del Evangelio fue el principal medio por el cual creció la Iglesia. Y el apóstol Pablo, quien escribió a los Corintios, que se propuso no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, lo expresó en palabras simples. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 2. El acto de proclamar o predicar no consistía en expresar opiniones o reinterpretar antiguas tradiciones religiosas en formas nuevas y creativas. Consistía en predicar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Cualquiera que fuera la forma de proclamación, el contenido era el Evangelio de Jesús y solo por este medio
se agregaban personas a la iglesia. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Para comenzar, observamos que la palabra de Dios se refiere tanto a Jesús como al testimonio sobre Él. Es precisamente este testimonio el que, por extensión, incluye el canon final, de modo que, si nos referimos a la Biblia, es correcto llamarle la palabra de Dios. En el capítulo previo, sugerí que el punto de partida metodológico idóneo para hacer teología es el Evangelio, puesto que la persona de Jesús es presentada como expresión final y completa de la revelación que Dios hace de su reino. Jesús es el objetivo y cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. En su calidad de encarnación de la verdad de Dios es la clave para interpretar la Biblia. Otra razón para comenzar por Jesucristo es que nuestro viaje de fe comienza con nuestro encuentro con Él, que luego de la conversión a Cristo todo cambia para nosotros, incluida nuestra visión de la Biblia, y que aun cuando es posible que la hayamos considerado un libro humano y falible, lleno de contradicciones y razones para no creer, después nos damos cuenta de que es la palabra divina de verdad, por medio de la cual entendemos la realidad con una perspectiva totalmente nueva y completa. Como vimos en el capítulo 1, todos los textos bíblicos dan testimonio de Jesucristo de alguna manera, por lo cual se convierte en el centro de la revelación bíblica y en el punto de referencia fijo para comprender todo lo demás de la Biblia. Por otro lado, tal como Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 1, verso 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al desarrollar una comprensión bíblica de la salvación, reconocemos que incluye todo el proceso mediante el cual Dios nos traspasa de nuestras tinieblas de pecado a la luz de Cristo, nos conforma a su imagen y, en el último día, nos perfeccionará en su presencia para toda la eternidad. Así que, ¿cuál es el papel de la predicación en este grandioso plan salvador? Al comenzar con Jesús para desarrollar una teología bíblica de la predicación, debemos mencionar algunas afirmaciones clave. Por ejemplo, según Juan capítulo 1, verso 1 al 14 y Juan capítulo 14, verso 6, Jesús es la palabra misma de Dios que se hizo carne y encarna la verdad. Jesús no vino solo a decirnos la verdad, Él es la verdad. Las inferencias de estas afirmaciones para la hermenéutica y la teología bíblica son enormes. La única manera de no establecer la más íntima relación entre Jesús y la Biblia es sosteniendo que existen dos palabras de Dios escritas y dos mensajes diferentes, porque la Biblia que tenemos establece esta relación en forma muy clara, aunque por supuesto que no son idénticos, puesto que uno es Dios hecho carne a quien adoramos como Dios y la otra es un libro inspirado, no es Dios y no la adoramos. El prólogo al Evangelio de Juan nos recuerda que la comunicación divina por la cual fue hecho el universo es la misma palabra que adoptó forma humana para habitar entre nosotros. El pasaje basta en sí mismo para remontarnos al comienzo de la creación y examinar la forma en que la palabra creadora ha obrado hasta hoy. Juan nos señala que hay una historia de la palabra que es parte de la historia de la salvación y esta última llega a su punto culminante con el acontecimiento descrito en el versículo 14, en que la palabra se hace carne y mora en su tabernáculo entre nosotros. Al hacer la comparación entre Moisés y Jesús, Juan no desestima el ministerio de Moisés, sino que lo vincula a la más excelente palabra de Dios que trae gracia y verdad. Al describir la encarnación de Jesús con la expresión griega que utiliza, Juan vincula deliberadamente la encarnación con Dios morando entre su pueblo en el tabernáculo, como lo expresa el Antiguo Testamento. La confirmación de este hecho se basa en la rapidez con que Juan incorpora el relato de la limpieza del templo en el capítulo número 2. En él, el templo de Herodes no es más que un símbolo del verdadero templo que ha llegado con Jesús. Es obvio que la referencia de Jesús a la destrucción del templo es una referencia a su propia muerte, puesto que Juan interpreta su afirmación sobre reconstruirlo en 3 días como una referencia a su resurrección. El efecto del tratamiento que Juan da al logos en este pasaje, que actúa como prólogo, es ubicar con firmeza la encarnación de Jesús, la palabra viva,
en el contexto de la historia de la salvación de Israel y remontar la línea cronológica de esta historia santa hasta la creación y más atrás hasta la preexistencia de Cristo en su calidad de eterna palabra de Dios. La palabra de Dios se dirige a nosotros. Puesto que la teología bíblica de la predicación es parte integral de una teología de la palabra de Dios, es necesario que entendamos la importancia de esta palabra en todo el plan y propósito de Dios. El Evangelio de la palabra, que fue hecha carne, exige que examinemos sus antecedentes en el Antiguo Testamento. Examinaremos con brevedad la naturaleza de la palabra de Dios en la creación, juicio y salvación, a medida que se revela la historia de la redención y avanza hacia su cumplimiento en el acontecimiento del Evangelio. La palabra de Dios, por la cual todas las cosas fueron hechas, es la misma palabra que establece un pacto con un pueblo redimido y que por último irrumpe en nuestro mundo como el Dios hombre, Emmanuel. 1. Creación y caída. El prólogo de Juan, el planteamiento de la historia santa de la palabra de Dios, sugiere cierta metodología para elaborar una visión panorámica biblioteológica del tema. Juan comienza su evangelio haciendo eco de las primeras palabras del libro de Génesis, pero al hacerlo identifica la palabra de Dios por la cual la creación se llevó a cabo como la misma palabra que se hizo carne. El relato de Génesis nos dice que el universo se generó por la palabra de Dios. De este modo se estableció el principio desarrollado en toda la Escritura, que demuestra que Dios escogió, porque así lo determinó, relacionarse con su creación por medio de su palabra. De acuerdo a ello, cuando creó a la pareja humana, nos bendijo dirigiéndose a ellos verbalmente. Génesis capítulo 1, desde el verso 26 hasta el 30. El hecho de que se dirigiera a ellos con palabras y que ellos hayan podido entender lo que dijo es porque fueron creados a la imagen de Dios. Su palabra establece e interpreta el contexto en el que existen los seres humanos y se relacionan con todos los demás elementos de la creación. Existe una jerarquía de las relaciones en la cual Dios es el Señor soberano de todo y escoge a los seres humanos para ser sus representantes reales, ejerciendo dominio y autoridad sobre el resto de la creación. Génesis 3 relata el proceso por el cual la serpiente convenció a los seres humanos de dudar de la integridad de la palabra de Dios y rechazar su autoridad. La caída es en realidad un intento fallido de elevarse y usurpar la autoridad de Dios y de su palabra. A pesar de sus horribles consecuencias, el intento humano de arrebatar el poder es en realidad una afirmación del principio de autonomía humana e independencia de la autoridad de la palabra del Creador. Por eso, la pregunta ¿con qué Dios les ha dicho? Representa la voluntad rebelde de los seres humanos al intentar escapar de las consecuencias de no obedecer al Creador, quien tiene el derecho de gobernarlos por medio de su palabra. La siguiente escena de aquel drama fue la nueva palabra de juicio de Dios a Adán y Eva, que abarca todo el ámbito humano. Como consecuencia, puesto que escogieron desafiar la autoridad de la palabra y el gobierno de Dios, entonces la creación, que había estado sujeta al dominio humano, desafió este dominio. El más terrible juicio radica en que cuando rechazaron la palabra creadora de vida, obtuvieron una sentencia de muerte. Sin embargo, como Juan nos lo recuerda, desde ese momento fue evidente la gracia que encontró su perfecta expresión en Jesús. Incluso cuando estaba dando su palabra de juicio, Dios comenzó a revelar un gran plan de gracia. El remedio al desastre es claramente sugerido en Génesis capítulo 3, verso 15. Y el mismo hecho de que la sentencia de muerte fuera retrasada, pues prosiguió la vida, la procreación y la lucha por la subsistencia, indica un plan de mayor alcance para el destino de la creación. Al revelarse este plan, la palabra del Señor es fundamental para proclamar el juicio sobre los enemigos del reino de Dios y para proclamar la salvación de un pueblo escogido para heredar el reino. La teología bíblica de la predicación es un aspecto específico de una teología bíblica más amplia de la palabra de Dios, que solo tiene sentido en este contexto. 2. La palabra de Dios como pacto de salvación. El plan de salvación de Dios se dio a conocer en su palabra, incluso si ese plan se reveló en forma visual, en sueños y visiones.
Estos han sido interpretados y comunicados en palabras. El énfasis yace en el hecho de que Dios habla, y cuando se dice que se apareció ante alguien, por lo general lo hizo para hablar o revelar su gloria. Por eso, el hablar de Dios jamás consiste en una simple entrega de información, puesto que se trata de una palabra de juicio y de redención. Los académicos como William Temple, han rechazado el concepto de una revelación proposicional, han recurrido a menudo a una falsa dicotomía entre el Dios que comunica una verdad sobre sí mismo y el Dios que se comunica. Como a menudo sucede, no nos enfrentamos a tener que decidir o lo uno o lo otro, sino más bien a aceptar tanto lo uno como lo otro. Conocer a Dios no es algo místico e incomunicable. Lo conocemos por sus actos y por su palabra, con la cual nos informa de sus actos y los interpreta para nosotros. Lo que Dios comunica sobre sí mismo por medio de la presencia de su Espíritu no tiene un lugar independiente de lo que comunica sobre sí mismo en su palabra. Más aún, no sabríamos de la presencia de su Espíritu si a Dios no le hubiera placido habernos hablado sobre él. La función del pacto, en calidad de promisoria relación que Dios establece por gracia con su pueblo, ha sido objeto de mucho estudio académico. Asimismo, ha provisto la estructura mediante la cual tradicionalmente la Iglesia cristiana ha comprendido la actividad de Dios. A menudo se discute la fórmula del pacto en relación con los formatos de antiguos tratados y ha resultado productivo. No obstante, no podemos negar que la idea de promesa es parte integral del pacto, pues el pacto es la palabra de Dios sobre un acontecimiento futuro, por medio de la cual se compromete a cumplir su propósito de restaurar a su pueblo y con ello a toda la creación. Es así como el pacto con Abraham, de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, es el paradigma de la que sería la historia de la salvación. Dios le prometió un pueblo, una tierra donde vivir, una relación bendecida con él y, por medio de su pueblo elegido, una bendición que se extendería a todos los pueblos de la tierra. La aparente ironía de la historia bíblica radica en que estas promesas son muy esquivas. El fin de la narración de Génesis presenta un escenario que niega en casi todas las formas posibles la realidad de las promesas del pacto. En apariencia seguían siendo eso, puras promesas. Un pueblo de escaso número se encontraba en una tierra no prometida y pronto se revelaría el horror de la opresión que sufrirían en manos de los egipcios. No obstante, la palabra de pacto es presentada como la palabra auténtica de un Dios de gracia que mantiene el pacto con su pueblo. Y en base a esa palabra de pacto, Dios escogió a Moisés para dirigirse a los israelitas que se encontraban en esclavitud con una palabra de salvación. En Éxodo capítulo 2, verso 23 al 25. Fue escogido tanto para ser el mediador del plan de salvación de Dios para su pueblo, como para ser el vocero profético que anunciaba la palabra de Dios al pueblo. Se le encomendó hablarle a Israel y al faraón. Tenía una palabra de promesa para Israel, una palabra de salvación que iría acompañada de señales y maravillas, y, por sobre todo, de los poderosos actos de Dios que producirían la liberación del pueblo de la esclavitud. Después, Moisés fue llamado a establecer la existencia de la nación dentro del pacto, al darle al pueblo la palabra de Dios en el monte Sinaí. El mensaje que Dios le dio a Israel en Sinaí es análogo y dirigido a Adán y a Eva en el Edén. Prescribía la relación del pueblo con Dios, con el prójimo y con la creación. Se le entregaba a esta nación recién creada una palabra que establecía su relación con Dios y con el mundo que la rodeaba. La palabra de Dios detalla las relaciones que deben existir dentro de la nación, entre grupos y entre individuos. En cada instancia la palabra de Dios establece el marco dentro del cual el pueblo puede interpretar el universo. En todos los casos existe un elemento de pacto, y en todos los casos el centro de atención es la palabra. Dios ha hablado, y la única respuesta apropiada es: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Éxodo capítulo 19, verso 8. La principal diferencia entre la palabra entregada en el Edén y fuera de él es que la primera fue dada directamente por Dios a su pueblo, y la segunda por un intermediario humano que actuó como vocero de Dios. Así,
como se esperaba que Adán y Eva respondieran con obediencia al acto de creación de Dios y a su palabra, se esperaba que Israel respondiera con fe y obediencia a la creación redentora de la nación en el Éxodo. Es importante que veamos la palabra que Dios habló en el Sinaí dentro del contexto de la promesa del pacto y de las obras redentoras de Dios al salvar a su pueblo en Egipto. La entrega de la ley de Sinaí comienza como sigue: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20, verso 2. La mayoría de las personas está familiarizada con la afirmación que ubica toda la ley en el contexto de un pueblo salvado por gracia, al cual se le ordena que, entonces, viva en forma consecuente con ese dicho. Sin embargo, ¿con qué facilidad transgredimos este principio al predicar la ley sin la palabra del Evangelio, que es una palabra de gracia, como respaldo? Número 3. Así dice el Señor. El comienzo de la predicación. Por el momento, concentrémonos en el énfasis bíblico del Dios que habla o manda a sus profetas a hablar, y de los profetas que hablan lo que, según afirman, son palabras de Dios. El patrón de la palabra profética que se establece en el ministerio de Moisés pasa a ser el definitivo cuando Dios habla a su pueblo. Los profetas eran al mismo tiempo los predicadores del Antiguo Testamento. Más de 400 veces se utiliza la expresión «Así dice el Señor». En los libros de los profetas o en las narraciones que hacen referencia a la actividad profética de proclamación en Israel, se utilizan distintas palabras para transmitir la idea de proclamar la palabra de Dios. Cuando se hacen dudosas la obediencia y la fidelidad de Israel, es la voz profética la que trae palabra de juicio debido al quebrantamiento del pacto. Durante las distintas etapas de la historia de Israel, el ministerio profético cumplió diferentes roles: provisión de la ley, nombramiento de reyes, denuncia del pacto, promesa de salvación, y en cada situación la palabra de Dios era proclamada. La época teológico-bíblica en la que Abraham y Moisés recibieron palabra de Dios llegó a un brusco término cuando, luego de alcanzar su punto culminante con David y Salomón, y al decaer la nación, dejó de reflejar el estado de salvación del pueblo de Dios. Durante las primeras etapas de esta caída, la voz profética llamó al pueblo a retomar la fidelidad al pacto de Sinaí. En eso consistieron fundamentalmente los ministerios de Elías y Eliseo. Pero al continuar Israel cuesta abajo hacia el desastre debido a que se rebelaban contra la palabra de Dios y no se arrepentían, surgió una nueva raza de profetas que tenían tres cosas que decir dentro del contexto de los pecados de Israel: una palabra de denuncia, una de juicio y una de restauración. Con frecuencia esta última se predicó en el formato estereotipado de lo que los críticos de la forma denominan el oráculo de salvación. Es típico que comience con la fórmula «no temas». Es una palabra expresada en una situación de inminente desastre o juicio y expresa la fidelidad de Dios al salvar a su pueblo. Cabe mencionar una característica más crucial para la teología bíblica de la predicación. En la palabra profética de esperanza emerge el tema de la futura obra salvadora de Dios que se conecta por medio de proclamar la palabra de Dios. Y no resulta sorprendente si consideramos la función de la palabra en la creación. Tal como Dios creó por medio de su palabra, ahora lleva a cabo una nueva creación mediante su palabra proclamada. La diferencia entre la primera y la segunda creación es la meditación humana. Este tema tiene especial relevancia en las profecías de Isaías, donde tenemos un mensaje profético que no promete tan solo un acto salvador de Dios en el mundo o en el futuro, sino que indica que esta salvación vendrá por una proclamación. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, con voz de júbilo anuncien, proclamen esto, publíquenlo hasta los confines de la tierra, digan: el Señor ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos, hizo que brotara agua de la roca para ellos, partió la peña y las aguas corrieron. Isaías capítulo 48, verso 20 al 21. Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice: aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Isaías capítulo 52, versos 6 y 7.
El pasaje que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret, Lucas capítulo 4, versos 16 al 30, dice: El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. El tema de un día futuro de salvación que llega con la proclamación de la palabra de Dios se repite muchas veces con los profetas posteriores de Israel. Por lo cual, reitero que el oficio profético está conectado teológica y directamente a la revelación de Dios. Por haber sido creador por medio de su palabra, la proclamación profética manifiesta la palabra de Dios para salvación. Isaías capítulo 65, verso 17 al 25, nos entrega una visión del cielo nuevo y la nueva tierra que subyacen en el concepto de la nueva creación del Nuevo Testamento. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recortadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear para Jerusalén, para regocijo, y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. Isaías capítulo 65, versos 17 al 19. El medio es el mensaje. 1. Jesús como Dios que habla. La expresión "el medio es el mensaje" describe la importancia del medio de comunicación. La idea es abordada en el conocido libro académico canadiense Marshall McLuhan, El medio es el mensaje, cuyo título otorga un giro irónico a la expresión. McLuhan sostiene que la influencia de los distintos medios de comunicación masiva es mucho mayor que los mensajes que transmiten. De este modo, el medio se convierte en el mensaje que en realidad moldea nuestro pensamiento. La idea de McLuhan puede aplicarse al Evangelio, puesto que en este caso el medio o el mediador es en sí mismo el contenido del mensaje. Podemos ir mucho más allá, incluso de esta idea, porque para comprender quién es Jesús comenzamos por el hecho de que es Dios hecho carne. El Evangelio de Juan recoge varias consecuencias de este hecho, que conforma el tema del prólogo. La palabra era Dios, dice Juan, y todo por él fue hecho. ¿Cómo conocemos a Dios? Cuando Felipe le pide a Jesús que le muestre al Padre, Jesús le recuerda que haber visto al Hijo es haber visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 8 al 10. No se afirma con ello que Dios sea un ser monista, sino que se declara la unidad dentro de Dios y el papel exclusivo de Jesús como quien revela al Padre. Ello tiene consecuencias de gran alcance para la predicación, porque una vez más nos enfrentamos al hecho de que, una vez que llega el Cristo, Él es el Dios que nos revela al Padre. Si nuestras congregaciones han de ver a Dios, deben verlo a Cristo por medio de Cristo. Verlo de esa manera impide que la palabra de Dios, de 4 letras, se convierta en un marco vacío donde la mente humana pueda construir su propia imagen de Dios. Es indudable que solo pueda cumplirse si la palabra de 5 letras Jesús se completa con el contenido del testimonio bíblico que se da acerca de Él. Número 2. Jesús como la palabra de Dios hablada. Cuando Jesús afirmó ser la verdad, se hizo a sí mismo árbitro de lo real y fuente de todo significado. Otra vez vemos aquí que el medio es el mensaje. El prólogo a la epístola de los Hebreos identifica a Jesús, el Hijo, como la palabra, que sobrepasa la palabra de los profetas. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí se hace referencia a Jesús como palabra profética, palabra creadora, palabra que revela a Dios, palabra sustentadora y palabra redentora.
El predicador debe explorar en su exégesis las consecuencias de estas referencias y buscar comprender qué significa para nosotros el hecho de que Jesús sea el paradigma de toda verdad. Una cristología sólida pasa a ser un elemento vital de nuestra formación teológica, y sin ella es probable que nos convirtamos en proveedores de tan solo imágenes sentimentales de Jesús. Lo que Jesús señala de acuerdo a las narraciones de los evangelios solo puede ser asumido como una explicación de quién es Él y qué hace. Sus palabras son parte importante del mensaje, pero no deben separarse de sus obras. El predicador que aborde las declaraciones de Jesús descubrirá que es muy fácil caer en el error de transmitir la idea de que el cristianismo es lo que enseñaba Jesús. Las personas pronto reducen su noción de las enseñanzas de Jesús a algunas generalidades éticas o bien a la regla de oro, y Jesús termina siendo solo el buen maestro. Es importante que tome en cuenta estas palabras el predicador que aborde las parábolas de Jesús. Número 3. Jesús como predicador. Los evangelios destacan el hecho de que Jesús enseñaba. Era un predicador itinerante y mucho de lo que dijo fue preservado para nosotros en los evangelios. Pero parte fundamental de este hecho era su propia convicción de que él estaba dando cumplimiento a la palabra del Antiguo Testamento. Parte de esta palabra es la de Isaías 61, a la que dio lectura en la sinagoga de Nazaret. Debemos reflexionar sobre Jesús el predicador, puesto que la esencia de su proclamación es su obra salvadora. Ambas van de la mano. Uno de los problemas que en la actualidad persigue al predicador de los evangelios es la facilidad con la que podemos separar las afirmaciones de Jesús del contexto más amplio de sus obras. Por eso, uno de los grandes beneficios de la crítica literaria moderna ha sido redirigir la atención hacia la estructura literaria de los documentos y la estrategia de los autores. Sin embargo, ciertos pasajes como el Sermón del Monte aún son tomados y utilizados en los sermones como unidades independientes que se explican por sí solas, sin ningún respeto hacia los aspectos teológicos del Evangelio. Dado el énfasis otorgado en los 4 evangelios a la muerte y resurrección de Cristo, resulta extraño que las afirmaciones de Jesús se utilicen con tanta frecuencia tan solo como directrices éticas. El Jesús predicador representa el cumplimiento de toda la profecía del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés, el primer ejemplar profeta del Antiguo Testamento, prometió a Israel un nuevo profeta, y surgieron muchos profetas, pero ninguno cumplió un papel profético con la perfección de Jesús. El sello de un verdadero profeta en el Antiguo Testamento es difícil de definir en términos objetivos. Lo podemos ver al leer el pasaje que lo menciona. Deuteronomio 18, verso 20 al 22, que indica cómo identificar a un falso profeta, pero nada habla del verdadero. Del verdadero profeta solo se dice que hablará lo que Dios le mande, verso 18. Según parece, la palabra del Señor entregada por medio de un profeta se validará a sí misma de alguna forma. En Jeremías aparece otra definición de profecía que también se refiere al aspecto negativo. Los falsos profetas no hablan palabra del Señor, puesto que no han estado en su consejo. Jeremías capítulo 23, verso 18 al 22. Si había algún profeta que estuviera en el consejo del Señor y fuera enviado por él, ese era Jesús. Número 4. Jesús como oidor obediente. La teología bíblica nos ayuda a valorar un factor de gran importancia en la cristología del Nuevo Testamento, que Jesús vino como aquel que cumplió todas las promesas de Dios para la humanidad y, en particular, para Israel. Adán y Eva habían demostrado ser desobedientes a la palabra de Dios y rebeldes por rechazarla. Sin embargo, en la soledad, lejos del Edén, Dios ya había demostrado su gracia y misericordia. Después Dios escogería a un nuevo hijo de Dios para recibir su gracia, pero esta vez era una nación completa que gozaba de este privilegio. Y a pesar de todo, Israel también fue desobediente a la palabra del Señor. Con el paso del tiempo y en la medida en que se revelaban los propósitos de Dios, este hijo desobediente de Dios quedó bajo juicio, y el imperio de David y Salomón decayó y quedó relegado al olvido. Pero persistía un pequeño remanente de fieles en el exilio, y la palabra profética había declarado que llegaría el día cuando un remanente fiel sería restaurado en la tierra que Dios les había prometido, y se cumplirían los propósitos salvadores de Dios. Estaría conformado por personas que escucharían la palabra de Dios y la obedecerían. La palabra estaría escrita en sus corazones y conocerían verdaderamente a Dios.
Pero ¿dónde estaba entonces el verdadero Hijo de Dios prometido? De acuerdo con el relato de Mateo sobre el bautismo de Jesús, Mateo 3, Juan bautizó en conexión con un llamado al arrepentimiento. Tal vez por eso dudó ante la idea de bautizar a Jesús, pero él le dijo que lo hiciera porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Luego, el Espíritu descendió sobre Jesús y una voz celestial declaró: «Este es mi Hijo amado en quien me he complacido». De este modo, Jesús, en su calidad de Hijo de Dios, es retratado como quien sí cumplió con la justicia filial exigida primero a Adán y luego a Israel. Lucas mencionó las tentaciones por las que pasó Jesús de forma similar a Mateo. Ambos registran que la primera tentación fue dirigida a cuestionar a Jesús en su posición de hijo, y él respondió citando Deuteronomio 8:3, donde el texto íntegro dice así: «Él te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor». Así iniciaron Mateo y Lucas sus relatos del ministerio de Jesús ya adulto, demostrando que él era el verdadero y obediente Adán, así como la fiel Israel. Él había cumplido toda justicia de haber sido el ser humano verdaderamente obediente. Al fin, un ser humano había escuchado la palabra de Dios y la había obedecido sin fallas. Jesús era por consiguiente el Dios que pronunció la palabra creadora en el principio y era el Dios que pronunciaba la nueva palabra creadora. Jesús era el mensaje de esta palabra y al mismo tiempo su fiel oidor. Este último punto es importante al considerar la forma en que abordamos la aplicación del pasaje relativo al pueblo de Dios. Si, por ejemplo, predicamos sobre Salmos y hacemos referencia al pueblo de Dios, el hecho de que Jesús cumple el papel del verdadero pueblo de Dios debe afectar la forma en que los aplicamos. El enfoque teológico bíblico nos muestra que Jesús es el verdadero predicador y el verdadero oidor, por lo cual nos justifica cuando nos esforcemos por predicar fielmente y también justifica a la congregación mientras se esfuerce por escuchar fielmente. La palabra en el mundo. Estando aún en la carne, Jesús comenzó a transferir a sus discípulos la tarea de predicar. Los envió a predicar sobre el reino de Dios que se había acercado. Es así como Lucas capítulo 10, verso 2, por ejemplo, registra el envío de los 70 con el mandato: «La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha». Cuando retornaron gozosos, relatando el hecho de que los demonios se les habían sujetado, les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas capítulo 10, verso 18. Satanás fue derrotado por Jesús, pero la victoria se hace efectiva mediante el ministerio de la predicación. Este curso particular del ministerio de Jesús parece sumergirse bajo otros hechos, en especial en la determinación de Jesús de partir a Jerusalén para enfrentar su muerte. No obstante, vemos que en realidad el sufrimiento y la muerte de Jesús fue lo que hizo efectiva y poderosa la actividad de proclamar el reino. La muerte de Jesús representó un impacto no bienvenido para los discípulos. No habían asimilado que la cercanía del reino de Dios estaba ligada a su muerte. Lucas dejó intencionalmente en manos del ladrón agonizante la tarea de revelar la realidad que incluso el mismo ladrón no había comprendido en forma cabal. Parece ser que reconoció a Jesús que era el rey, pero la humillación de la crucifixión ciertamente no podía ser una demostración de su majestad. Sin embargo, le dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús fue: «Hoy». La incapacidad del ladrón de vincular la crucifixión con el reino fue la misma que tuvieron los discípulos de Jesús en camino a Emaús, quienes se ganaron un fuerte reproche. «Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria?». Lucas capítulo 24, verso 25 al 26. Lucas mostró que después de Pentecostés, con la predicación del Evangelio, se continuó la proclamación de la palabra. Una vez que la palabra encarnada abandonó la escena, los discípulos le habían preguntado a Jesús si el reino aparecería en aquel momento. «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». La resurrección arrojó nuevas luces sobre la crucifixión, pues los discípulos, tal como el ladrón, esperaban que el reino surgiera como una realidad política, siendo Jerusalén y el templo el centro. La respuesta fue que el reino vendría al mundo mediante la actividad de la predicación.
No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos serían sus testigos. Y por si les había quedado alguna duda, esta se disipó cuando el Espíritu bajó el día de Pentecostés. El fenómeno de las lenguas señala la reversión de Babel y el hecho de que la salvación viene por la palabra de Dios predicada y escuchada, la palabra sobre Cristo. Cuando se les prohíbe predicar a los apóstoles, ellos responden: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, versos 19 y 20. Así continuó la tarea apostólica de predicar en la iglesia primitiva, siendo la predicación el medio de implementar la realidad del reino. Así se mantendría hasta el día en que Jesús regrese con gran gloria para consumar el reino. Dios continúa relacionándose con su creación por medio de su palabra. La tarea del predicador es solemne, puesto que agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. La proclamación desafía la lógica de la mentalidad atea. Sin embargo, es la forma escogida por Dios, el patrón que ha revelado nuestro pequeño estudio bíblico teológico es el de la palabra de Dios proclamada, escogida como medio de la creación y de la nueva creación. La perspectiva cristológica incorpora el hecho de que, si bien Dios habló directa y personalmente a seres humanos inocentes y sin pecado en Edén, el patrón que emerge una vez que el pecado entra en escena es el de una palabra mediada por seres humanos. La palabra profética preparó el camino de la palabra encarnada de Dios. Y luego de su ascensión, el ministerio de la predicación es el medio designado para continuar ese principio salvador. Pero, puesto que Cristo es la palabra creadora, la única palabra que cumple con el propósito de Dios es la que se refiere a Cristo. ¿Cómo da testimonio de Cristo nuestra predicación? Es una pregunta solemne y desafiante que no podemos evitar.